¿Ya? ¿Sí me escuchan? Bueno, muy buenos días. Estamos en el programa Fútbol y Libros. Estamos en compañía desde la ciudad de Bogotá con Mauricio Cortés. También estamos en compañía de Cristian Yesid Plazas. Mauricio, muy buenos días. Aló, buenos días. Don Fernando Mandiño y don Cristian. Sí, señor Mauricio, ¿cómo está? Lo estamos escuchando. Buenos días para los oyentes de Cola Radio. Bienvenidos a nuestro programa de fútbol y literatura. Vamos a estar hablando entonces de lo que nos gusta, los libros y el fútbol. ¿Cómo va todo? Se escucha el micrófono. Muy bien, No se escucha el micrófono suyo, Mauricio. Cristian, ¿me está escuchando, cierto? Ahí está. Yo sí lo estoy escuchando, sí señor, ahí estamos. Bueno, arrancamos de una vez. Mira. Sí señor, Mauricio, continúe con su exposición. Bueno, pues me imagino que ya todos los oyentes y los que ingresan a la página en el Facebook de Cola Radio, pues estuvieron pendientes de los primeros partidos ayer del Mundial de Fútbol. Y por supuesto que si vamos a hablar de literatura, hay un hecho literario por resaltar. Y es el hecho de que un jugador nacido en Colombia, en Nariño, Julián Quiñones, haya hecho el primer gol del Mundial, pero lo haya hecho por otro país, ¿no? Que es el país mexicano, que lo recibió, le dio la bienvenida. Es un hecho literario, pues, y que va a dar para muchas anécdotas y muchas historias, porque se va a empezar a decir precisamente por qué un jugador de la tierra, nacido en Nariño, no sé si le dio la espalda a su país, pero le tocó jugar por otra selección y comienza haciendo un gol, que es algo interesante e importante. Y todos los días en el Mundial se van a presentar historias interesantes, historias que van a dejar como inspiración para muchos libros. Hoy voy a hablarles de este libro, Cristian y Fernando, para que me digan si me están mirando ahí el libro en la pantalla, que se llama Fútbol en 500 partidos. Es escrito por el argentino Luciano Bernique. Con él estuve hablando tanto en la Feria del Libro como por estos medios de internet. Él ha resumido la historia del fútbol en 500 partidos, pero para este primer programa con Cola Radio vamos a hablar de los partidos que son importantes para el Mundial de Fútbol, porque estamos en pleno Mundial de Fútbol. Entonces hablemos pues de partidos que son importantes para conocer la historia de los Mundiales de Fútbol. Y precisamente el primer Mundial de Fútbol se celebró, aquí está Luciano Berni que lo tiene en esta historia, en Montevideo. El 13 de julio de 1930 comenzó ese Mundial en Montevideo, en un estadio que llama originalmente el Estadio Centenario por eso, ¿cierto? Se hizo en 1930. Solamente participaron Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Bolivia, México, Estados Unidos, Francia, Bélgica, Yugoslavia y Rumania. Yugoslavia, un país que ya no existe, que desapareció. Precisamente uno de los países que ingresa ahí en lo que es la desaparecida Yugoslavia es Bosnia-Herzegovina, que juega hoy precisamente el partido inaugural de la sede de Canadá. Les voy a contar, Canadá juega hoy, ¿no? Con Canadá, exactamente. Les voy a contar, Cristian, qué es lo más interesante del primer mundial, y es una historia y un partido que tiene aquí Luciano Bernique, nuestro autor de este libro del que estamos hablando. Pues es la primera final, ¿no? Y es una final bastante polémica, porque la jugaron Uruguay y Argentina, imagínense eso, los dos grandes del Río de la Plata, Uruguay y Argentina. Empezó ganando Argentina, imagínense, iban ganando 2-1 en el primer tiempo, Argentina en Montevideo. Y en el complemento, como siempre, porque esa es una de las características de los equipos uruguayos, la lucha, la resiliencia, la capacidad que tienen de superar adversidades. Y eso es supremamente literario, porque es el drama de la vida, ¿no? Es superar las dificultades y las adversidades. En el segundo tiempo, como les digo, Uruguay, como dicen los argentinos, lo da vuelta, ¿cierto? Y Uruguay se corona campeón, ganando 4-2 ese partido. Existe una rivalidad que es una rivalidad seria, en donde los uruguayos dicen que los argentinos nunca les han podido ganar un partido importante. Nunca.
las finales que han jugado siempre las ha ganado Uruguay, sobre todo esta del Mundial. Argentina también ha perdido con Chile, pero finales de la Copa América. Entonces ahí queda esa piedrita. Algún día sería interesantísimo volver a ver o ver una final de Argentina y Uruguay para saber de verdad cuál es el más importante. Pero queda como hecho literario para que ustedes lo lean en este libro, que Uruguay es el rey de las remontadas. Siempre, y ya lo vamos a ver en el siguiente tema, siempre se supera, siempre empieza perdiendo, pero termina ganando. Entonces ya saben, el primer campeón del mundo fue Uruguay en 1930, y es muy importante pues porque siempre se ha hablado de eso, de la garra uruguaya. Y hablando de la garra uruguaya, tenemos la historia más importante, yo creo que el partido más importante de la historia del fútbol, que es el Maracanazo. Ya les vamos a contar qué es el Maracanazo para Cristian y Fernando. Fue jugado en Río de Janeiro el 16 de julio de 1950, hace añitos ya, pero es el partido más importante de los mundiales de fútbol, de casi todos los mundiales de fútbol. ¿Por qué se le llama Maracanazo? Porque Brasil, en esa final, que era una final de un torneo todos contra todos, no como hoy que son enfrentamientos directos, Brasil solo necesitaba empatar. Con el empate Brasil era campeón y empezó ganando lo mismo como le contaba yo en la anterior historia. Empieza ganando Brasil en el primer tiempo. Los registros dicen que en el Maracaná había 173.850 personas. 173.850 personas, una de las asistencias más grandes que se haya dado en algún partido del Mundial. Creo que nunca más se volvió a dar esta asistencia. Ayer en México pues podían estar en unos 80.000, 90.000, pero el Maracanazo en 1950 fueron 173.850, para que la gente lo tenga muy en cuenta. Y en el segundo tiempo, como siempre, Uruguay lo da vuelta. Y es muy importante que ustedes sepan quiénes fueron los autores de los goles, porque pasarán a la historia. El primero fue Juan Schiaffino, que anotó el gol a los 66 minutos, y el más importante fue Alcides Guigua, a los 79 minutos. El arquero de Brasil se llamaba Moacir se llamaba el arquero, y hay un texto muy, pero muy importante de Eduardo Galeano, presidente uruguayo, en donde cuenta cómo es la tristeza grandísima de los brasileños, porque pierden en su estadio y pierden en un deporte pues en el que ellos son grandes. La palabra maracanazo pues ha derivado en muchísimos otros partidos. El más reciente fue pues la goleada que le propinó también Alemania a Brasil en el Mundial precisamente que organizó Brasil en el 2014. Entonces el maracanazo quedará en la historia como pues la tragedia más grande para un pueblo, que es Brasil, y la hazaña más grande para ese. Ahí está la foto precisamente de ese maracanazo. Sí, ahí estamos montando la imagen, sí señor. Sí, y quedará la historia, esa reseña del drama tan tremendo, el drama de los que pierden, que eso es el fútbol, y por eso el fútbol es literatura, es obra de arte, porque es el drama de los que pierden y la felicidad de los que ganan. Relativamente, también se puede hablar de que a partir de ahí nace un mito, y es que un niño muy chiquitico estaba viendo el partido con su papá. Ese niño se llamaba Edson Arantes do Nascimento, y él ve que el papá coge el televisor, ¿cierto?, y lo arroja por el edificio donde estaba viviendo y lo bota al vacío, al ver que su equipo Brasil perdía 2-1 contra Uruguay en el mismo estadio. Pelé narra esa historia. Él vio a su papá botando el televisor, y ese día, pues, eso dijo, voy a ser campeón del mundo para que mi papá no vuelva a sufrir lo que sufrió esa tarde del maracanazo. Y precisamente nuestra siguiente historia tiene que ver con Pelé. Perdón, Mauricio, antes de que continúe, como algo para complementar, claro. Se dice que después de que, o sea, hasta el momento del maracanazo, Brasil utilizaba la camiseta blanca, ¿no? De ahí para adelante ya, blanca. Por esa razón, de ahí para adelante ya no utilizó más ese color. Sí, lo que me sorprende, porque usted sabe que los brasileños son muy supersticiosos, por decir algo, ¿no? Uh-huh. Lo que me sorprende es que no hubieran tumbado ese estadio. O sea, si fue tan trágica la cosa. Y el estadio permaneció, y fíjese que ha habido más maracanazos, ¿cierto?,
Ha perdido Flamengo, ha perdido Fluminense, pero la goleada que le pegó también a Alemania en ese mundial, bueno, todo lo que sucedió en el mundial, inclusive Argentina también le ganó ya en ese mundial, en el mundial de Brasil 2014, pero usted tiene toda la razón, don Cristian, ese día se dejó de usar la camiseta blanca, así como Colombia nunca volvió a usar una camiseta naranja que usamos en las épocas del 70 cuando no éramos nadie. Bueno, le voy a contar la historia entonces ahora sí de Pelé, ¿cierto? Edson Arantes do Nascimento, porque él debuta en el Mundial de Suecia 1958. Es un adolescente, ya les voy a contar qué edad tenía. No actuó contra Austria en Inglaterra, que fueron los dos primeros partidos, en el grupo 4, y su debut para la historia es el 15 de junio de ese año, el 1958, en Gotemburgo, donde el equipo venció a la Unión Soviética 2-0. En ese momento, Edson Arantes do Nascimento tenía 17 años y 235 días. No voy a decir que es el jugador más joven porque ayer un mexicano debutó con 16 años en el partido contra Sudáfrica. Pero Pelé debutó con 17 años y 235 días de vida. Es un récord total. Él jugó, como les digo yo, el segundo tiempo, ¿cierto? En los cuartos de final. Y es el primero en anotar un gol con esa edad, con los 17 años que tenía. El autor del gol con menor edad en la historia de los mundiales de fútbol. El que anota contra Gales, precisamente, y que ganan 1-0. En el partido definitorio del torneo en Estocolmo, Brasil le gana a Suecia 5-2 y Pelé anotó el famoso doblete, que lo vemos en todos los videos de YouTube. Está el famoso doblete cuando la para con el pecho, se voltea y le da un toquecito. Ahí nace ese mito, que es Edson Arantes do Nascimento, debuta con 17 años y 249 días en el Mundial de Fútbol. Por supuesto que vamos a seguir hablando de mundiales, pero de una vez hablemos del Mundial del 70, que es el Mundial más importante para Pelé, porque ahí, y para Brasil, porque ahí es donde se ganan la tercera copa y le dan precisamente ese trofeo que se llamaba el trofeo Jules Rimet, don Cristian. Por eso es importante ese Mundial de México, y es importante porque estamos hablando de México, del Mundial de México, el tercer Mundial de México, imagínense, 3 mundiales ha realizado ya México, pero el primero fue en el 70, cuando la televisión era en blanco y negro. Y es que ese mundial fue bastante icónico, ¿no? Es considerado por muchos esa es la palabra, el mejor mundial, ¿no? Sí, es el mejor mundial y la mejor selección, entre comillas, pues, que nos gusta, pues, que a los que nos gusta ese tipo de fútbol, pues jugaban casi 6 números 10, ¿no? Pelé, Tostado, Jairzinho, Gerson, Clodoaldo, y un delantero grandísimo y buenísimo que era Jairzinho. Pero todos eran 10 porque todos jugaban muy bien. Y se hace en México. Estamos hablando de mundiales a los que nunca fue Colombia, ¿no? Colombia no estaba por ahí en la mira. Colombia fue al mundial en 1962. Y de esa historia vamos a hablar ahora. Jugó porque hay un partido importantísimo para Colombia, que es el 3 de junio de 1962 en Arica, Chile. Colombia comenzó su participación perdiendo 2-1 contra Uruguay y perdiendo 5-0 contra Yugoslavia. Imagínense la goleada que le pegó Yugoslavia. Pero lo más importante del Campeonato Mundial de Chile es que Colombia juega con la Unión Soviética, un país que ya desapareció. ¿Qué es la Unión Soviética? En esa época se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era como el imperio comunista de la época. Ahí está el uniforme azulito. Está el caimán. Esa era la nómina, ¿no? Exactamente. Es importantísimo ese partido porque, como les digo yo, la Unión Soviética era una de las potencias era una de las potencias en ese momento, sobre todo el deporte. En el deporte de Colombia. Bueno, Colombia. Perdón, Mauricio. Fernando Mauricio, hablando. No, sí, simplemente quería aportar algo con respecto a este mundial de Chile. Básicamente hubo figuras, que esto más adelante lo va a comentar de pronto Mauricio, que fue un gol olímpico de Marcos Coll en este partido 4-4. Pero sigue adelante, Mauricio. Bueno, apareció Fernando Méndez. Listo. Mire, le iba contando. El partido comienza y a los 11 minutos
ya Colombia va perdiendo 2-0, ¿cierto? A los 20 minutos ya va perdiendo 3-0. Pero Colombia empieza a descontar, ¿cierto? Y se produce lo que ha dicho don Fernando, claro que sí. Uno de los hechos más importantes es que Marcos Col lanza un tiro de esquina o córner, como le llaman. El balón entra sin ser tocado por otro jugador, lo que lo convierte en olímpico. Marcos Col es un legendario jugador del Junior de Barranquilla, que tuvo un hijo que también jugó en el Junior de Barranquilla, pero uno de los datos más importantes es que el gol se lo hace a Lev Yashin, el soviético, que era considerado el mejor portero de la historia en ese momento, y además de eso, él había recibido el balón de oro. Es casi la única vez en que un arquero ha recibido el balón de oro. Pero hay también tiempo para el humor y para el chiste, porque muchos habrán visto una camiseta roja que se vende por ahí, que dice CCP, que era como las iniciales en ruso o en soviético del equipo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y los chilenos y todos los que estaban allí, se dice, ¿cierto?, que esa CCP quería decir, con Colombia casi perdemos, porque en los últimos minutos del partido, cuando yo iba 4-4, como decía don Fernando, Colombia pudo haber ganado el partido. Colombia pudo haber ganado el partido, pero como siempre nos faltó el centavo para el peso. Pero eso es como el primer mundial al que asiste Colombia, al que asisten los medios de comunicación y el que hay grabaciones, porque resulta que hay una investigación en donde en un mundial anterior, un cubano, imagínense, un cubano hace un gol olímpico, pero no hay ninguna grabación, no hay un registro, nadie se pone de acuerdo si sí lo hizo o no lo hizo, si entró o no entró. Por ahora, el gol de Marcos Col se da el único gol olímpico en los mundiales hasta... Pero, Mauricio, esa referencia que tienen de Cuba, del gol que supuestamente marcaron, sí. ¿En qué mundial se produjo? Como en 1930. Es que Cuba no volvió a un mundial, ¿no? Cuba sí no volvió a un mundial nunca más, ¿no? Hace bastante no se habla de Cuba en los mundiales, ¿no? Uno lo escucha en Juegos Olímpicos o en otro tipo de competencias, sí. pero en mundiales no. No, y la otra cosa es que el fútbol de Cuba ya prácticamente está desaparecida, ¿no? Es lo que dice Mauricio, participa en olímpicos de pronto, pero de ahí no pasa, es en categorías inferiores, pero ya en un fútbol competitivo, como en un mundial, ya ha sido perdido, ¿no? ¿En qué año nació Cristian? A ver si llegamos al año en que nació, porque... Modelo 94. No, todavía falta mucho. Bueno, entonces este partido lo recuerda mucho don Fernando Fandiño, ¿cierto? Se jugó en una ciudad de Argentina, no sé si la conoce don Fernando, que conoció Buenos Aires, se llama Rosario en la provincia de Santa Fe. Y fue jugado el 21 de junio de 1978. Lo jugaron Argentina y Perú, ¿cierto? Argentina, para clasificar a su siguiente ronda, tenía que hacer 6 goles porque horas antes, pues Brasil había ganado 3-0 su partido. Entonces, Argentina, para clasificar a la siguiente ronda, tenía que ganar 4-0, no más. Y ganó 6-0. Pero siempre se ha hablado de la sospecha sobre un personaje que es el arquero Quiroga. El arquero Quiroga del Perú. Dicen las malas lenguas que en ese partido Quiroga se vendió. Y después fue contratado por equipos argentinos, por un equipo argentino, el Vélez Sarsfield, básicamente. Pero eso es lo que se dice. Ramón Quiroga se llama ese argentino. Obvio que ahí está, exactamente. Perú jugando de rojo, imagínense. Pero yo creo que Fernando recuerda y era también un equipazo de Argentina. O sea, estaba Luque, estaba Kempes, unos jugadores, estaba Pasarela, estaba Fillol, al que Willington Ortiz un año después, allá en... Pero esa es la historia. Pero mire, perdón, y en esa época también jugaba en Perú, era un Perú del mejor Perú que ha tenido este país, porque era representativo donde jugaban estrellas de calibre que de pronto los puede enumerar uno a uno nuestro amigo Mauricio Cortés también, ¿no? Oblitas y Héctor Chumpitas, y ellos se han encargado de alimentar este mito, esta historia. ¿Cómo se llaman los jugadores? Héctor Chumpitas
¿cierto? Ramón Quiroga, que era el arquero, y Juan Carlos Oblitas. Son grandes, como decía. El mejor equipo peruano jugó en el 70, ¿no? Eso fue pero después 74, 78 y 82 fueron muy buenos. Lastimosamente Perú pues ha venido desapareciendo de la escena, y fue al anterior mundial, pero a este ya no fue. Pero es la leyenda que hay sobre ese 6-0 que se jugó en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Bueno, vamos llegando al nacimiento de Cristian. Vamos allá en el año. Perdona, Mauricio, ese era el llamado tongo, ¿no? Lo disculpo. Ese es el llamado tongo cuando ocurrió. Sí, más que tongo. Ojo con eso. Hay un tongo que es entre dos selecciones para eliminar a otra, ¿cierto? Esto fue una selección que, entre comillas, se vende, ¿no? Se vende. Tongo es cuando los dos se ponen de acuerdo para no hacer goles. Y eso es lo que ha hecho, por ejemplo, Argentina y Uruguay para eliminar a Colombia cuando Colombia ha tenido todas esas cosas que nos han pasado. Pero tongo es más cuando dos se unen. Lo que hizo Falcao en Lima, ¿no? Que les dice a los peruanos, bueno, hagámonos pasito, no juguemos más esto, quedémonos así para que clasifiquemos los dos y eliminamos al que viene atrás. Ese es el tongo. Esto es como la leyenda negra, porque nadie ha podido probar que Quiroga se vendió, que recibió una plata, que el gobierno argentino, ustedes saben que había una dictadura tremenda, le regaló cantidad de cargamentos de trigo a Perú, que compró el partido, pero eso no se ha probado. Eso es lo que sí se ha probado, es la mano de Dios, don Fernando, y usted se acuerda, 1986, Ciudad de México, volvemos a México siempre, 22 de junio de 1986, en el partido contra Inglaterra. Y usted sabe que ese partido Perdón, Mauricio. Cuéntelo. Antes de que siga con eso, recordemos que ese Mundial del 86 fue cedido por Colombia, ¿no? No quisimos hacer un mundial. Por eso es que estoy recalcando lo de México, que ha hecho 3 mundiales. Y el presidente de esa época dijo que iba a hacer hospitales, carreteras, aeropuertos para los niños, que los niños tenían hambre. Lo mismo de siempre, la misma carreta que se repite en este país año tras año. Y no hicimos un mundial. México ya ha hecho 3, imagínense. ¿Listo? Fernando. Sí, señor. Continúe, Mauricio, con su explicación. Exactamente. La sede fue ganada por el presidente más grande que ha tenido el Club Deportivo Los Millonarios, que es Alfonso Senior, en 1970. Y ningún presidente le paró bolas. Hay que decir que no fue solamente Belisario, que Belisario tuvo problemas de todo tipo con otras situaciones más graves. Pero el mundial se ha podido hacer. Pero siempre en Colombia pasa eso. Y usted sabe que México lo ha hecho. Ayer habían protestas en la calle, lo que fuera, pero lo hacen las cosas. Ese mundial se realiza unos meses después de que se ha desarrollado la guerra de Malvinas. Malvinas es una pequeña isla que hay al sur, muy cerca de Argentina, pero que es de Inglaterra, por esas cosas del colonialismo. Entonces, mueren muchos jóvenes argentinos sacrificados ahí en pleno invierno, porque el invierno estaba pegando muchísimo en esa época, en junio, en toda esa época. Y Maradona dice que para él el partido contra Inglaterra era muy importante, porque era plantearse como una venganza histórica contra Inglaterra, que los había derrotado en esa guerra. ¿Y qué hace? Pues, por arte de magia, por arte de Dios, les entra en un balón y él lo mete con la mano. El árbitro nunca se dio cuenta de eso. En esa época no había VAR, y ese se conoce como la mano de Dios, el gol de la mano de Dios de Maradona en el Azteca. Lo más importante es que después de ese gol, Maradona hace el mejor gol de la historia de los mundiales, que es cuando se saca a todo el mundo, ¿cierto? Ahí está, con el arquero inglés. Ese partido se jugó a las 12 del día en Ciudad de México. Ahora los están retrasando un poquito porque el calor es muy duro. Se juega a las 2 de la tarde, ayer se jugó a las 2. Este de Argentina e Inglaterra se jugó a las 12 del día. Argentina le gana 2-1, ¿cierto? 2-1 se lo gana a Inglaterra, y con ese partido prácticamente pues sigue el recorrido de Maradona y de Argentina hacia su mundial, que fue el mundial que ganó en 1986. No sé si Fernando quiere anotar algo, porque él estaba muy pendiente de ese mundial. Vimos la final con Fernando, donde le gana 3 a Alemania. Sí, el arquero era de Inglaterra, Peter Shilton.
¿Y se acuerda del gol con la mano? la mano mágica, ¿cómo era? La mano de Dios. Hoy lo anularía, porque es evidente, es claro. Pero bueno, pero es un mito y queda en la historia. Y de ahí nacieron cantidad de libros. Usted puede encontrar investigaciones, libros. Hay una película que fue estrenada recientemente. Es el gol más legendario que hay, el mito más grande que hay. Bueno, ya llegamos al día que nació, al año que nació Cristian, pero pues lamentablemente fue un mundial muy raro, ¿no? El Mundial de Colombia en Estados Unidos. Antes de ir a esa anotación, me parece muy curioso es que en este tiempo, Mauricio, en estos partidos, en estos dos partidos que vimos en México, hay tiempos para hidratación, ¿no? ¿Cómo es que no lo hubo en el Mundial del 86, ¿no? Precisamente por las altas temperaturas que se están viendo. No había, querían moler a los ingleses, a los argentinos, a todos. México quería ganar el Mundial como fuera y no le fue muy bien a México en ese Mundial. Y usted sabe porque pues Bogotá, Tunja, Sogamoso, estamos a la misma altura, ¿no? Jugar en una ciudad de la altura a las 12 del día, cuando está haciendo el sol que está haciendo en México, pues es bastante inhumano. Y eso lo dijeron Maradona, lo dijo Valdano, lo dijeron los ingleses, los alemanes estaban muertos, porque eran unas condiciones muy duras, muy duras. Sofocante. Bueno, llegamos al terrible año 1994, que es cuando Colombia venía a hacer un mundial buenísimo en 1990, ¿cierto? Con el gol de Rincón contra Alemania, después con Camerún, pues nos eliminan en unos octavos de final, pues porque Higuita le da por hacer sus monerías, pero desafortunadamente Colombia llega al Mundial de 1994 en medio de un zafarrancho tremendo, o sea, se metió todo el mundo, se metió la mafia. Es el primer mundial que se realiza paralelo o cuando coincide con elecciones en Colombia. Y usted sabe quién fue elegido en 1994, Ernesto Samper. Usted ya sabe cuál fue el escándalo tan grande que hubo. Entonces toda la selección hacía parte de eso, de la mafia, de todo lo que había. Y la selección llegó desconcentrada y recibiendo amenazas. Un día, Maturana en su habitación en Los Ángeles recibe una amenaza donde le dicen: si usted pone a un jugador, Fernando, se llamaba Barrabás Gómez, ¿no?, que jugó en Millonarios Nacional Medellín, si usted pone a Barrabás, lo vamos a matar. Así le escribieron el mensaje en la habitación. Se decide no poner a Barrabás, ¿cierto? No lo vuelven a poner, y Barrabás nunca volvió a jugar un partido de fútbol. Barrabás nunca volvió a jugar un partido. Desde ese día desapareció. ¿Qué pasa? Colombia comienza perdiendo con Rumania, con el famoso gol que le hacen a Oscar Córdoba, que estaba salido, bueno, etcétera, etcétera. Pero lo más triste sucede en el 22 de junio de 19... Esa es la camiseta icónica, sí, de Colombia, muy hermosa. El partido es el 22 de junio de 1994, en el estadio Rose Bowl de Los Ángeles. Y sucede pues lo que ya sabemos todos. Hay un avance por el lado izquierdo de Estados Unidos. Centran Andrés Escobar, que era extraordinario jugador. Andrés Escobar ha sido de los mejores jugadores que yo he visto en mi vida, a pesar de que es de Nacional, bueno, etcétera, pero es de los mejores jugadores. Él se desliza, ¿cierto?, a rechazar el balón, pero el balón entra en el campo, porque Oscar Córdoba estaba mirando para otro lado. Verdaderamente eso fue lo que pasó. Y a partir de ese momento, pues, entra un calvario tremendo. Él vuelve a Medellín y una noche le da por irse a una discoteca. Todo el mundo le decía: no vaya a discotecas, no vaya a salir. Y él se va a una discoteca por los lados de Oriente, como le llaman allá, que es donde quedan todos los bailaderos, los rumbeaderos. Se encuentra con unos mafiosos y el chofer del mafioso, que eso todo está documentado, todo hay un proceso. El chofer del mafioso le pega unos tiros. Cuando llega al hospital, a la clínica, ya está totalmente muerto. Y sucede este hecho luctuoso. El gol funesto le ha llamado nuestro amigo Luciano Bernique, el autor de este libro, que es pues el autogol que comete a Andrés Escobar, uno de los más grandes jugadores de fútbol que ha habido en la historia, ¿cierto? Y ya llegamos pues a la época actual, ya lo que manejamos. Colombia, pues después de esos dos mundiales de México, de 94 y 98, desaparece, ¿cierto? Desaparece por mucho tiempo.
y don José Peckerman vuelve y nos coloca a nivel grande e importante para llegar al partido famoso en donde James hace su famoso golazo, ¿cierto? Contra Uruguay, que nos lleva a lo más grande que ha hecho Colombia, porque es lo más grande, que se ha hecho, el gol que hace él y siendo goleador, que es el dato más importante, ¿no? O sea, es que cuando se habla de James se habla de un goleador de un mundial, o sea, ¿qué más? O sea, ¿qué más se le puede pedir a James, y es algo que Mauricio lo esperamos superar en este periodo de mundial, ¿no? Sí. Con James Rodríguez pasa algo particular y es que con selección rinde y se siente más cómodo, ¿no? Entonces, en ese último partido con Jordania lo vimos más o menos con condiciones para jugar, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ese es el lugar en el mundo, como dicen, el de James. Bueno, el último partido del que vamos a hablar, ¿cierto? Es el que jugó Argentina en diciembre, el 18 de diciembre del 2022, que logra su tercer título en la historia de los mundiales. Ustedes ya saben, 3-3, se van a tiempos suplementarios, se van a penaltis. Antes de los penaltis, en el tiempo suplementario, hay un héroe, como toda la literatura, como todos los personajes. El héroe, el verdadero héroe del mundial. Muchos dicen que es Messi, obvio. Usted sabe que don Fernando, don Cristian, faltaban muy pocos minutos y Kolo Muani tiene un contragolpe, ¿cierto?, de Francia, y se enfrenta solo al Dibu Martínez. De pronto para nosotros resulta odioso la figura del Dibu por todo lo que le hizo a los colombianos en unos penales en la Copa América, pero él sale de su área, se enfrenta al Kolo Muani y le tapa con la pierna lo que ha podido ser el gol definitivo de Francia. Y ahí van a los penaltis, pasa lo que pasa, el señor Tchouaméni lo bota Coman, y pues ahí está, mírenlo. Ese es el gran Dibu Martínez. Eso es lo que llama un héroe en la literatura. Es una persona que hace un esfuerzo sobrehumano por llegar a la gloria. El Dibu Martínez siempre será el gran héroe de la selección argentina. Obvio que el otro héroe es un héroe pequeñito, chiquitico, que en ese mundial uno decía, pero si está jugando, no está jugando. Y lo que usted decía de James ahorita, con solo 2 toques ellos cambian el mundo, ya, chao. No hay que pedirles que corran, que nada. Entonces, lo importante de Messi es que conquistó 2 destacados récords en ese mundial. Se convirtió en el jugador que intervino en más partidos. Es el que ha intervenido en más partidos, 26. Y ha estado en los mundiales de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. Y es el que más minutos ha disputado. 2.316 minutos para Lionel Messi, un pequeño que en Buenos Aires pasó por la escuela de River Plate, tenía un problema de crecimiento. El papá le dice a los directivos de River que él necesita un complemento vitamínico de crecimiento. En River dicen, no, pues es que nos toca sacar todos los meses mucha plata para que él tenga ese complemento, y el papá se lo decide llevar a Barcelona. En Barcelona sí, pues le dan todo el tratamiento y él supera ese problema. Tiene 2 problemas Messi grande, el de crecimiento y el del autismo, ¿no? Pero los dos los ha superado don Cristian y don Fernando. Sí, es verdad que Messi tiene autismo. ¿Messi qué? ¿Tiene autismo? Sí, o sea, al comienzo de su vida, ¿cierto? Y tiene problemas en el relacionamiento. No habla mucho, por ejemplo. Por ejemplo, Luciano Bernique, el autor de este libro, dice, porque todo el mundo en la feria del libro le preguntaba, ¿no? ¿Por qué no haces un libro sobre Messi? Decía, es que a Messi se le sacan 2 palabras y listo, y un libro necesita 800.000 palabras. Entonces es difícil. Él llegó a la edad de 14 años a Barcelona, ¿no? Era lo que llama la magia allá en Barça. Exactamente. Entonces, ese es como el recorrido de este libro, importantísimo que la gente lo vea por ahí, lo pueda comprar digitalmente, lo consiguen en todas las librerías. Se llama La historia del fútbol en 500 partidos de Luciano Bernique, para que lo referencien hoy Fernando y Cristian. Claro que de Messi se podría hablar ampliamente de su forma de jugar, ¿no? Total, no, o sea, y de pronto a uno le gusta más Pelé porque fue de su generación, ¿no? A mí pues Maradona también, pero los récords de Messi, es que Messi tiene el récord de la Champions, el récord de más goles hechos
consecutivamente durante 1 o 2 años, un año que hizo 95 goles. O sea, no, los récords de Messi son fantásticos, fantásticos. No, y hay la variedad de, de épocas, ¿no? Porque la época de Pelé fue una tecnología totalmente, pues, que no había tecnología. Al transcurso del tiempo pasó Pelé, ya había un poquitico más de tecnología, los guayos eran superiores a los que se utilizaban en la época de Pelé. Acuérdese, Mauricio, cómo eran los balones, también eran unos balones pesados, totalmente pesados. Entonces ya después, a través de los tiempos, fueron cambiando estos tipos de balones, de guayos, de todo este tipo de espinilleras, inclusive todos estos aditamentos que se utilizaban para el fútbol fueron transformándose, ¿no? Pero pues Messi es el héroe de esta época junto con Cristiano Ronaldo. Lo que pasa es que Cristiano no ha ganado, entre comillas, nada. Pues Cristiano ganó la Euro una vez, ¿no? Pero desafortunadamente Portugal no ha podido llegar ni siquiera a la semifinal de un torneo de fútbol. En la Eurocopa sí ha llegado varias veces. Pero definitivamente pues Messi es el héroe. Y si usted ve en este Mundial, pues nadie creo que vaya a superar a Messi si a Messi le va bien. Pues podemos decir que es James Rodríguez, pero pues es una incógnita todavía y sabemos cuáles son las deficiencias del equipo colombiano. El equipo colombiano tiene algunos problemitas que esperamos no se noten mucho. Pero Mbappé no es un héroe, Mbappé es un antihéroe, total, porque es una persona que a pesar de, o sea, ese es el antihéroe perfecto porque él hace 3 goles, nadie había hecho 3 goles en una final de un mundial y su equipo pierde. Sí, como es de diferente, a veces hay personas menos capacitadas o menos importantes que hacen un gol de chiripa, como decimos, ¿no? De chimba, de chiripa, y pasan a la historia. Mbappé hizo 3 goles en una final, ¿cierto? Y no fue campeón en ese segundo mundial, pues. Ahora fue el Pichichi, como le llaman en España, y el Real Madrid no ganó nada. Entonces, la figura de Mbappé es una figura que uno dice antagónica. Le falta algo, ¿cierto? Le falta algo, no tiene el picante, o sea. En cambio, Messi todo lo que toca y James también, todo lo que tocan lo meten y ya. Así es, Mauricio. Mauricio, pues bueno, ¿cómo considera, historias? ¿A cuál considera usted actualmente el mejor jugador del mundo, Mauricio? Messi, por lejos. Porque me van a decir, el jugador del PSG, por ejemplo, un jugador del PSG, un jugador del Bayern, ¿cierto? Pues usted vio como el mejor jugador del Bayern Múnich se achicó contra el PSG. El Lucho Díaz le falta. Es decir, Messi está respaldado por un engranaje, que fue lo que hizo Scaloni, ¿cierto? Scaloni era un técnico desconocido totalmente. Y algún día vamos a hablar del libro sobre la vida de Scaloni, que ya lo tengo. Pero era un técnico totalmente desconocido. Y como jugador de fútbol, jugó en Francia, jugó en La Coruña. Ayer, precisamente, estaba entrenando en Estados Unidos, se encontró con Yalmiña. Yalmiña es un brasileño que ahora es comentarista, y habían jugado juntos en La Coruña. Y usted lo sabe, don Fernando, cuando Scaloni llega a la selección, todo el mundo le da palo en Argentina. Lieberman, Klose, Viñolo, todos le dan palo. Este es un desconocido, este no gana nada. Y mire, ¿qué hizo él? Arropar a Messi. Eso fue lo que él hace. Hacer un equipo para que Messi haga el mínimo gasto físico, pero que desarrolle toda su habilidad mental y su pegada, porque lo más importante de Messi es la pegada. Usted nunca ve a Messi bartoleando, usted lo ve utilizando todo lo que llaman ahora las superficies de contacto, que es con el interno, con el externo. Obvio, Maradona era muchísimo más completo en todos los sentidos, pero Messi maneja muy bien las superficies de contacto, la externa, porque eso se lo enseñaron en el Barcelona, desde chiquitico los ponen allá a divertirse con el balón. Entonces, por ahora digamos que Messi, si sale otro, bienvenido. Colombia tiene algunos daticos para el cierre ya, don Fernando y don Cristian, que sería bueno que los dejáramos ahí. ¿Quieren que les hable un poquitico de estos 3 daticos de Colombia? Sí, señor.
Colombia juega el miércoles, no sé si nos veamos antes del miércoles, pero bueno. Imagínense, si llega a tapar David Ospina, ¿cierto? Si llega a tapar, que no creo, superará la marca del pibe Valderrama de 930 minutos jugados en un mundial. 930. Esa es la marca del pibe. Si James Rodríguez juega más o menos 380 minutos en Estados Unidos, superará también la marca del pibe Valderrama, que es de 930. Si tapa Montero, que no creo que tape Montero, pero si llega a tapar, será el tercer guajiro que ha jugado con la selección Colombia. El tercer guajiro. ¿Quiénes fueron los anteriores, don Fernando? Arnoldo Iguarán y Luis Díaz, por supuesto. Son los tres guajiros. Exactamente. Como algunos de los datos, ¿no? Juan Fernando Quintero, si anota un gol, ¿cierto? Igualará a Jerry Mina, que tiene 3. Y será el segundo máximo goleador de la selección Colombia. Además de ser el primer colombiano que anote en 3 mundiales diferentes: 2014, 2018 y 2026. Son algunos de los datos que Colombia puede romper récords en este año. Fernando. Don Fernando. Don Mauricio, ha sido muy completa esta información en este primer ciclo de programas de fútbol y libros. Pues es considerado este programa, ya vamos a hacerlo los días jueves oficialmente a las 11 de la mañana, ¿no? A las 11 de la mañana, sino que se nos truncó esto y lo hicimos en el día de hoy a las 11 de la mañana. Nos tocó correr el programa Decanos del Deporte. Gracias a los colaboradores de Decanos del Deporte lo pudimos trasladar hacia las 10 de la mañana y vamos a sacar este programa todos los jueves a las 11 de la mañana. Entonces, don Mauricio. Bueno, para los oyentes, para Cristian, para Fernando, muy amables y muchas gracias. Aquí estaremos. Bueno, Mauricio, muchas gracias por su participación y nos seguiremos encontrando para seguir contando más historias muy interesantes de los mundiales, que son muy enriquecedoras, llenas de datos, llenas de estadísticas, que es muy bueno en esta etapa mundialista para que nuestros oyentes estén bien ilustrados. Bueno, perfecto, muy amables y muchas gracias. Bueno, Mauricio, muchas gracias a usted. Feliz tarde. No, y lo más importante es que es fútbol y libros, ¿no? Es el dato que estamos tratando de hacer caer en cuenta esto, ¿no, Mauricio? Sí, señor. Ahí está. Pues ahí ve momentos en que hablaremos de otro tipo de libros, pero allí estamos. Bueno, Fernando, pues haga la despedida del programa. Bueno, don Mauricio y don Cristian, muchísimas gracias y entonces estaremos conectados el próximo jueves a las 11 de la mañana en el programa Libros y Fútbol y Libros. Los esperamos entonces el próximo jueves. Cristian, cerramos.